Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 7 que se titula El descanso, las relaciones y la salud. La semana pasada hablamos de la historia de José, pero nos quedamos casi a la mitad, ¿de acuerdo? Estábamos con José cuando estaba prisionero y a través de los milagros del Señor en su vida, vemos que José es liberado por intervención del copero del rey. Y cuando José es liberado para un destino glorioso, ¿de acuerdo? José es llevado ante el faraón para establecer un plan cómo enfrentarse a una hambruna de 7 años. Así que en la sabiduría del faraón colocó a José en lo más alto de su reino, para el cual él habría de salvar no solo al reino de Egipto, sino también a su propio pueblo. Entonces vemos que a fin de cuentas, la vida de José llega al destino por el que el Señor lo tenía señalado. Estar al frente de ese acontecimiento tan grande. Y ahí termina la historia de José, ¿verdad que no? Durante esta semana, el autor de la escuela sabática nos llevó paso a paso sobre una de las etapas de la vida de José que consideramos es muy importante también para nosotros. Porque en el periodo de la hambruna, la familia de José se reencuentra con él. Y es aquí donde vemos realmente el temple de ese hombre. José había perdonado a sus hermanos. Cuando está cara a cara con ellos, tenía que vengarse. ¿Qué haría José? ¿Qué harías tú en tu lugar cuando te encuentras cara a cara contra aquel que ha cambiado tu vida y que te ha dañado tanto? ¿Cuál sería tu actitud? Los consejos que vimos en la vida de José se aplican para nosotros actualmente. Así que vamos a ir rápidamente al primer versículo, por favor. Vamos al Génesis capítulo 42, versículo 11. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Cuando los hijos de Jacob se presentan ante José porque necesitaban alimento para su pueblo, José inmediatamente los reconoce, pero no se presenta entre ellos, sino que espera entablar una conversación con ellos. ¿Por qué? José quería saber si después de tantos años esos hombres habían cambiado o seguían siendo los mismos hombres egoístas y violentos que él había conocido. Así que empieza a cuestionarnos. Ellos contestan en este versículo que vamos a leer, que justifican diciendo, somos hombres honrados. ¿Se imaginan? Somos hombres honrados, somos hombres que trabajamos, somos hombres que nos portamos bien. Cuando José, la última imagen que tenía de ellos era de hombres violentos que habían tratado de matarlo. ¿Qué estaba haciendo José? José estaba haciendo algo que nosotros deberíamos hacer también. Él no toleraba el abuso, ¿de acuerdo? Él no toleraba el abuso y él sabía que su padre, porque sus mismos hermanos se lo habían dicho, estaba vivo. Y no solamente eso, sino que su hermano menor también estaba ahí, porque no nos acompañó. Entonces José quería saber si trataban bien a ese hombre anciano, a su padre Jacob, y a su hijo, a su hermano menor. ¿Por qué? Porque José había entendido algo después de todo, de toda su vida, que el Señor cuida a los más débiles, que el Señor se preocupa por aquellos que son vulnerables. Así que José quería saber las intenciones de sus hermanos antes de presentarse ante ellos. Tenía que comprobar que esos hombres se habían cambiado, que no seguían siendo los mismos hombres violentos que él había conocido. Afortunadamente para él, encontró en la conversación con sus hermanos que ellos se habían cambiado. Eso es muy bueno. Sin embargo, acuérdense que la semana pasada hablamos de la familia. Dentro de la familia, muchas veces las personas no cambian. Así que si dentro de tu familia hay abusos de cualquier tipo hacia los más débiles, tú no puedes quedarte callado, no tienes que tolerar el abuso, ¿de acuerdo? Tú tienes una función como un cristiano de levantar tu voz en contra del abuso, porque es lo que el Señor quiere para nosotros. Quiere que nos convirtamos en protectores, en benefactores de los más débiles. Así como Jesús vino a esta tierra por los más débiles, también Él quiere que tú reflejes ese mismo carisma, ese mismo acto de amor hacia los demás. ¿Ok? El abuso dentro de la familia es más grave ya que se tiende a silenciar. ¿Ok? ¿Por qué? Por pena, por miedo, por diversos factores. Y muchas personas sufren o están sufriendo actualmente
porque han sufrido abuso dentro de su familia. Entonces tú como cristiano tienes el deber de decir hasta aquí, no más. ¿Por qué? Porque el Señor te manda a proteger a esos más débiles. ¿Okay? Entonces José estaba revelando el verdadero carácter de sus hermanos a través de esta conversación. Pero eso no se quede así solamente. Vamos al siguiente versículo, por favor. Vamos al libro de Génesis 42:21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y aquí entra la parte esencial que vimos esta semana. Es una palabrita que es muy sencilla, pero que tiene tanta profundidad y que a veces nos cuesta tanto trabajo aceptarla, que es muy importante que nosotros analicemos con delicadeza esto. El perdón. ¿José había perdonado a sus hermanos, sí o no? Nosotros estudiamos en la Biblia que habían pasado más de 20 años y José en estos momentos, cuando se encuentra con sus hermanos, él ya los había perdonado. No tenía que encontrarse con ellos. Él sabía que todo lo que le había sucedido era un plan de Dios. Y si sus hermanos no se hubiesen atrevido a venderlo como esclavo, él no estuviera en el lugar en el que estaba. Pero él, a pesar de todas esas circunstancias, había hecho un examen en su corazón de decir, los perdono. Ahora, los hermanos de José estaban arrepentidos de lo que habían hecho y eso es lo que quería José comprobar. ¿Por qué? Porque es muy importante para que tengamos un descanso en nuestras relaciones familiares, tener esa seguridad de que aquel que me ha dañado se ha arrepentido de su daño. ¿Okay? Vamos por partes. Si nosotros queremos alcanzar un descanso verdadero, el paso que tenemos que hacer cuando las relaciones se han fracturado, cuando hemos sido violentados, cuando hemos sido dañados por nuestros propios familiares, el primer paso que tenemos que hacer nosotros es perdonar. ¿De acuerdo? Si nosotros perdonamos, entonces en nuestro corazón hay una tranquilidad, hay una paz que el Señor va a complementar. ¿Eh? En este caso, José estaba hablando con esos hombres que lo habían dañado y él estaba buscando si dentro de su corazón ellos también habían experimentado eso, el arrepentimiento en el caso de ellos. Vemos aquí en este versículo que afortunadamente los hermanos de José estaban arrepentidos de lo que habían hecho, pero durante 21 años habían estado angustiados. No había descanso en su vida por lo que habían hecho. Qué interesante es esto, ¿verdad? Qué interesante es cuando nosotros arrastramos todavía esa angustia, ese dolor de haber hecho algo malo y no haber encontrado perdón. Qué triste es una vida en la cual haces las cosas ciertamente, trabajas y de relaciones, tienes hijos, etcétera, pero todavía en tu corazón sigues sintiendo ese dolor de haber hecho algo malo y no encontrar consuelo, no encontrar alivio, no encontrar descanso. José, en todos sus problemas, en todas las circunstancias en las que tú había alcanzado la paz, había alcanzado el descanso de Dios. ¿Por qué? Porque él se había liberado del odio, del rencor, de las rencillas. Él lloró cuando escuchó a sus hermanos. Él se dice el espíritu de profecía que se hizo hacia un lado en el palacio y empezó a llorar amargamente. Los siervos de José se angustiaban pensando que le había pasado algo, pero es que realmente él había entendido en la conversación con sus hermanos que ellos estaban arrepentidos. Eso es lo mejor que podía haber recibido. ¿Okay? Pero suceden también cosas que a veces nos extrañan, ¿verdad? A veces no hay arrepentimiento de aquella persona que te ha dañado. Y eso quiere decir entonces que nunca lo vas a perdonar, jamás. El perdón nace de uno mismo. Nosotros tenemos que dar ese paso. Que después de varias pruebas pudo comprobar José realmente que ellos estaban arrepentidos. ¿Por qué? En el caso de Benjamín, ellos lo protegían, lo cuidaban. Entonces, al tener las mismas circunstancias que él cuando fue entregado como esclavo, ahora sabía que sus hermanos lo cuidaban también. Estaban completamente arrepentidos, eran hombres transformados, aún con la angustia, aún con el dolor de haber hecho algo malo, pero ya no tenían esa misma tendencia a hacerlo malo. Vamos a ver, por favor, el siguiente versículo. Para la pregunta que vamos a contestar en esta parte, debo perdonar. Mateo 18:21. Entonces se le acercó a Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué hubiese pasado
Imagínate nada más si la historia de José fuera otra. Si los hermanos llegan y muestran todavía el mismo carácter cuando él los había dejado de ver. Si ellos eran todavía personas malas. ¿Será que José hubiese hecho lo que hizo en la historia bíblica de Génesis? ¿Será que José los perdonaba? Pues sí, porque muchas veces, podemos decir que la mayoría de las veces, la persona que hace algo malo no se arrepiente de su pecado. No se arrepiente de haber hecho algo malo contra ti. ¿Y eso qué significa? ¿Que nunca lo vas a perdonar? Jamás. El perdón es algo tan íntimo con el Señor. El perdón es algo celestial. Quiero que entendamos esto, por favor. El Señor vino a esta tierra, se entregó a sí mismo, se hizo siervo hasta la muerte más cruel, que es la muerte en la cruz. Y aún estando en la cruz, aún estando sus llagas abiertas, aún la sangre derramando por todo su cuerpo, desnudo completamente, burlado, vituperiado por todas las personas que estaban abajo de esa cruz, aún burlado por los mismos, por uno de los hombres que estaba crucificado con él. Aún con todo eso, todavía el Señor en su dolor, en su más extremo dolor, él exclamó: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El Señor entendía que la raíz de la felicidad del ser humano, de la paz mental, del descanso espiritual, está en otorgar el perdón, aun si aquella persona no lo acepta, aun si aquella persona no lo entiende. Jesús vino a perdonarte a ti, que has cometido los más grandes pecados, y hasta que sigues acumulando pecados y el Señor te sigue perdonando. Aunque tú no te des cuenta, aunque tú no lo quieras, el Señor te ama profundamente. Y la forma en que ha manifestado su amor lo vimos en todos los registros bíblicos. Entonces nosotros, que somos mucho menos que el Señor, tendríamos que manifestar también un poco de lo que Él tiene. Tenemos que otorgar el perdón. Perdonar nos libera de la amargura, nos ayuda a dejar atrás el pasado y nos ayuda a seguir adelante con amor y aceptación. El perdón es algo que nos ayuda a transformar nuestra vida. Es algo que abre ese espacio en nuestro corazón que se convierte, es duro como la piedra y se empieza a convertir en un corazón de carne. Y ese espacio que queda en nuestro corazón cuando nos liberamos de la amargura y del odio es usado por el Señor para que more Él. Fíjense nada más que interesante. El Señor nos ha venido enseñando muchas veces a través de los evangelios el poder del perdón. Pero qué difícil es ponerlo en práctica. Qué difícil es desprendernos de ese egoísmo que tenemos todavía. De ese odio que a veces sentimos hacia nuestros semejantes. Y estamos hablando aquí de personas que han sido dañadas por su propia familia, que han sido abusadas, que han sido violentadas por aquellos por los que supuestamente confiaban más. Qué difícil es otorgar el perdón, sin embargo, es necesario. Cuando nosotros experimentamos el perdón, cuando nosotros sentimos que realmente estamos perdonando nuestra vida, es una vida diferente y vemos las cosas desde otra perspectiva. En un momento el Señor va, si la persona no se ha arrepentido, aquella que te dañó, nunca se arrepintió, no te preocupes. El Señor tiene la última palabra y Él es el que va a ejecutar esa venganza que tú quisieras tener, pero que tienes que desprenderte de ella completamente. Por eso es muy interesante el siguiente versículo, por favor. Vamos rápidamente a Lucas 6, 27 y 28. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Cuando alguien nos causa daño, sentimos dolor. En ocasiones las heridas pueden ser devastadoras. Podemos quedar destrozados, amargados y airados. ¿Debo guardar todo ese odio y amargura hasta que el ofensor me pida perdón? El perdón es decisión mía, no de alguien más. Podemos acudir a Dios con todo nuestro enojo, incluso pedir venganza para mí. Pero cuando hayamos depositado nuestro rencor sobre Dios, solo hay un camino más: el perdón. Nosotros pudiéramos reflexionar muchas cosas acerca del perdón. El autor de la escuela sabática nos llevó sobre la vida de José. José se reencuentra con sus hermanos y cuando él se muestra hacia ellos, ese abrazo que se entregan entre ellos dos, entre sus hermanos y él, ese abrazo y esas palabras que ellos expresaron al darse cuenta de que ese hombre que los estaba salvando de la hambruna era el hermano el cual ellos habían dado por muerto ya. Ese hombre los estaba abrazando con una fuerza,
con un entusiasmo que ellos no se esperaban. Y las lágrimas de los hermanos de José brotaron. Y se dijeron palabras amorosas, se pidieron perdón completamente. Esa familia, esos lazos familiares se habían restaurado. Esas personas habían encontrado la liberación de toda su culpa. Y ahora se sentían felices de reencontrarse con aquel hermano que ellos habían perdido. Cuando su padre se entera también, la alegría de Jacob fue grande. Pero ¿saben qué? Las historias a veces no terminan con un final feliz. Las historias a veces son amargas. En esta vida, la vida que nos ha tocado vivir, llena de pecado, llena de corrupción, llena de muerte, a veces el perdón y el arrepentimiento nunca se encuentran. Pero sin embargo, nosotros tenemos que aprender a vivir aun cuando no hayamos encontrado consuelo para esa persona que nos ha dañado. Tienes que aprender a vivir, pero tienes que poder enfocar tu mente en las cosas celestiales. En el cielo no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, porque todas estas cosas habrán pasado. Será completamente insignificante ante los ojos de la eternidad. Si tú quieres estar en el camino de la eternidad, tienes que empezar a perdonar como Cristo nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Y es por eso que tenemos que seguir adelante. Y la palabra es, ¿qué pasa después? Vamos a ver Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos de José se encuentran con él, esos lazos familiares se vuelven a unir, pasa el tiempo y Jacob muere. Cuando Jacob muere, fíjense nada más, los hermanos ya habían recibido el perdón de José, ya habían manifestado todas las palabras de arrepentimiento con él. Pareciera ser que la familia se había vuelto a unir, ¿de acuerdo? Pero cuando vemos Génesis capítulo 50, la muerte de Jacob, nos damos cuenta que la angustia de los hermanos seguía latente. Ellos todavía pensaron, bueno, si Jacob muere, entonces José ahora sí, al no tener ya a su padre aquí, se va a vengar de nosotros. Qué interesante es el pensamiento de los hermanos. Qué interesante es que todavía seguían arrastrando la culpa, la amargura, la angustia contra lo que habían hecho, aun cuando ya José los había perdonado. Así somos nosotros, hermanos. Así somos nosotros. Jesús nos ha perdonado de nuestro pecado y nosotros seguimos anclados allá en la culpa, en aquello que hicimos mal y que pensamos que todavía el Señor va a ejecutar venganza sobre nosotros. Cuando el Señor ya te ha perdonado, es más, Él dice en su palabra que tu pecado lo lleva a lo más profundo del Señor, ya no se acuerda de Él. Todo lo que tú tienes malo, el Señor ya lo ha perdonado cuando tú te has arrepentido de eso. Sin embargo, todavía tú arrastras esa angustia. Los hermanos de José también lo tenían. Y a la muerte de Jacob les prestan estas palabras. Entonces iba con José y le decía, oye, entonces si ya murió mi padre, pero pues date cuenta que él había dicho que tú los protegieras. Pero José exclama estas palabras. Él había entendido. Él ya estaba en una forma de su vida en la cual estaba completamente entregado al Señor. Él estaba rendido a los pies de Dios y sabía que todo lo que sucedía era por voluntad de Dios. Sabía que todas las circunstancias de su vida lo había llevado a encontrarse con ese Dios verdadero, ese Dios que lo había sustentado en su momento de angustia siendo esclavos, ese Dios que lo había sustentado en la cárcel, en el momento en que había sido acusado falsamente. El Señor estaba con él. Y ahora, en ese momento de paz con su propia familia, porque ya José había formado su propia familia, él podía ahora sí manifestar una confianza plena en Dios. Y él decía, todo lo que ha sucedido es porque el Señor lo ha querido, no es porque ustedes, o yo quisiera vengarme de lo que ustedes hicieron, porque gracias a eso que sucedió, yo estoy aquí con ustedes. Entonces, cuando nosotros alcanzamos a entender la voluntad de Dios en mi vida, entonces tenemos una perspectiva diferente de las cosas. Aún los problemas, las dificultades, las angustias, las enfermedades, las muertes, el Señor tiene un plan en el cual tú estás en medio de eso. El Señor no te ha traído a esta tierra, no has nacido a esta tierra para andar al azar, para ver qué puede hacer con tu vida. El Señor ya sabe lo que necesitas, el Señor ya sabe hacia dónde te va a conducir, pero nosotros tenemos que ir aprendiendo a conocer su voluntad. La pregunta que nosotros debemos hacer cuando somos ofendidos en esta parte
José ya los había perdonado. ¿Cuántas veces debemos perdonar? El Señor Jesucristo dice hasta 70 veces 7, 490 veces. Vamos a perdonar, ya 491 ya no, ¿verdad que no? Es una forma de decirle a cada uno de nosotros que tenemos que perdonar una y otra vez. Todavía más, tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden de corazón y a nuestros enemigos todavía más. ¿Okay? El perdón de José entonces no se basaba en sus sentimientos, porque si nosotros perdonamos con el sentimiento, después ese sentimiento puede cambiar. No, el perdón de José era un perdón basado en principios, basado en la forma en que Dios nos ha perdonado a él y la forma en que Dios nos ha perdonado a nosotros. Ese es el principio del perdón. No puedes sentir perdón y después decir, ah, pues ya se me quitó ese sentimiento y ahora siento odio. No, el perdón tiene que ser de una manera consciente, de una forma en que el Señor te libera de esas culpas, te libera de esa necesidad de recordar una y otra vez esa angustia. Tú tienes que encontrar el secreto para el perdón a través de la relación que debes de tener con nuestro Señor Jesucristo. Si cada día tú te entregas a Él de rodillas, si cada día tú muestras tus cargas, le entregas toda tu culpa y le dices, Señor, libérame de cualquier carga que yo tenga y te la entrego a ti, entonces el Señor hace su parte. Y entonces tú encuentras el perdón y la seguridad de la salvación. Fíjense lo que dice Espíritu Profecía en Educación, página 232. Dios nos manda que manifestemos hacia otros la compasión que Él manifiesta hacia nosotros. Contemplen el impulsivo, el engreído y el vengativo al ser humilde y manso, llevado como un cordero al matador, mudo como la oveja ante los que la esquilan. Contemplen a aquel a quien han traspasado nuestros pecados y abrumado nuestras penas, y aprenderán a soportar, a tolerar y a perdonar. En el plan de Dios para nuestra vida no hay espacio para el rencor. Si tú en estos momentos has sufrido mucho de un familiar, si has sido dañado de una manera grotesca, de una manera muy, muy dura, entiende esto. Tienes que perdonar. Y en el perdón, en la liberación de ese rencor, vas a encontrar la felicidad y el descanso para tu alma. Que el Señor te bendiga este sábado, que tengas un muy feliz día. Bendiciones para cada uno de ustedes.